Buenos días, compañeros, profesor William. Lo que vamos a hacer hoy es el discurso, es el análisis del discurso de Fidel Castro. Entonces voy a mostrarles una serie de videos también adjuntos a esto para que puedan sacar sus propias Empecemos por la parte que tiene que ver con la cognición social de nuestro personaje. Entonces, ¿cómo fue la infancia de Fidel Castro? Digamos que hay algo que me parece muy importante, y es que en un documental que se llama Cuba Libre, el cual tomé para hacer este análisis, se presenta a Fidel Castro como un hijo ilegítimo. Fidel Castro era hijo de un español que se fue para Cuba y hizo, pues, digamos que su riqueza mediante la industria azucarera. Este señor tenía a su esposa y sus hijos muy aparte, pero pues tuvo su rollo con la mamá de Fidel Castro, que era una campesina del lugar, y lo que hacía que Fidel fuera un hijo ilegítimo, y sus hermanos, claro. Entonces ellos vivían en la casa, bueno, en la hacienda de ese señor Ángel Castro, pero pues vivían en una casa alejados de la casa grande, donde vivían con los empleados y con la servidumbre de ese señor. Entonces, digamos que hasta sus 8 años que Fidel pudo ser bautizado, estuvo como con rodeado de pueblo, por decirlo así. Digamos que se pueden mostrar sus primeros pinitos en la revolución, puesto que su revolución fue con su padre, en el cual discutía mucho con él acerca del trato que tenía para con estas personas que eran pues sus empleados, porque literalmente ese señor los trataba como esclavos. Entonces, digamos que de ahí ya podemos empezar a sacar algo que tenga que ver con los discursos de Fidel en cuanto a su lucha siempre por el pueblo. Ya lo que tiene que ver con la formación académica, sobre todo en la formación académica superior, en lo que tiene que ver con la universidad, entonces es más relevante hablar de esto, teniendo en cuenta que Fidel tuvo 3 carreras, que fueron Derecho Diplomático y Ciencias Sociales. Entonces él estudió en la Universidad de La Habana Derecho, y digamos que ahí fue donde empezó a leer muchos textos nacionalistas y textos del marxismo, lo que tenía mucho que ver con su discurso revolucionario, lo que le daba como muchos hilos para que él pudiera ejercer este tipo de discursos. Hablando de que él estudió Derecho, digamos que uno de los hechos más representativos y el discurso más representativo de Fidel Castro, por decirlo así, fue el que hizo después del fallido intento de revolución ante el cuartel de Moncada en Cuba, el cual fue un intento fallido de revolución, por decirlo así. Él intentó apropiarse de esto, bueno, no se pudo lograr, fue llevado a la cárcel. En ese momento estaba el presidente Fulgencio Batista, lo llevaron a la cárcel, se supone que iba a pagar 15 años de cárcel, pero no lo hizo, y él mismo asumió su defensa, y este discurso duró 4 horas y media en las que él declaraba por qué había tratado de tomarse el cuartel de Moncada, y defendía este tipo de situaciones revolucionarias que empezaban a salir a la luz, y pues mediante este discurso empezó a hacer quedar mal el gobierno de Fulgencio Batista. Y hay una frase muy importante en este discurso que dice Fidel Castro, en la cual menciona: la historia me absolverá, y es una frase muy representativa para los cubanos. De muchos revolucionarios también la han tomado en sus propios discursos, e incluso Fidel Castro hace un libro que se llama La historia me absolverá. Bueno, ¿cómo era Fidel Castro en cuanto a sus discursos o a sus entrevistas dadas a los medios de comunicación? Digamos que Fidel Castro era muy inteligente, porque entendió cuando estaba en su guerra de guerrillas, tratando de solventar o de llevar a cabo la revolución cubana en la Sierra Maestre. Él se dio cuenta de que esta revolución no la iba a ganar solamente con la fuerza, con las armas. Entonces lo que él hizo, en ese momento estaba en auge los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Entonces lo que él hacía era llamar a los periodistas, contactarlos para que ellos llegaran a Sierra Maestre a entrevistarlo. Entonces él, mediante los medios, hacía sus discursos y vendía su idea revolucionaria
ante el pueblo. Recordemos que cuando estaban en la Sierra Maestra, en la Revolución Cubana, pues no habían muchos revolucionarios por el encuentro que habían tenido con el ejército de Batista al llegar de México. Entonces eran muy pocos. Entonces digamos que mediante estos discursos o estas entrevistas que él daba tan llenas de ideas de revolución, de ideas en las que su enemigo era Fulgencio Batista, su enemigo era los Estados Unidos porque estaban dominando a Cuba. Entonces él aprovechaba eso en sus discursos para llegar a la mente del pueblo y de los jóvenes para que se hicieran o se enlistaran como tal en su guerrilla. Entonces esto era lo que hacía, aparte de que también por esto se contactó varios hacendados, por decirlo así, que bueno, económicamente promocionaban todo lo que tenía que ver con la revolución. Era una persona muy carismática ante los medios, él era muy dicharachero, por decirlo así, con los periodistas. Solo encontré 3 entrevistas en las cuales él se salía de sus cabales, en las cuales se enojaba, pero digamos que predomina el hecho de que él era muy tranquilo, digamos que tenía tanta seguridad en sus discursos y tanta seguridad en sus conocimientos que esto hacía que él fuera muy seguro a la hora de hablar ante los medios. Incluso cuando una periodista le pregunta acerca de si él tuvo algo que ver con la muerte del presidente John F. Kennedy, él simplemente la mira y es como muy tranquilo al decirle como, no, mira, al darle su respuesta es demasiado pasivo, aun cuando se le estaba acusando de algo muy grave. Entonces digamos que él tenía tanta seguridad en él y en su lucha que esto era lo que transmitía por medio de los medios de comunicación, valga la reiteración del término. Bueno, a relacionar este análisis del discurso con lo que tiene que ver con el texto que teníamos de Van Dyck de Discurso, Poder y Cognición Social, digamos que en el texto se mencionaba que el discurso era una herramienta de legitimización del poder, y entonces creo que le va muy bien a los discursos de Fidel Castro. Hay una parte en la que habla del control directo, indirecto y de la persuasión como un método moderno de control. Entonces digamos que yo creo que este era el que utilizaba Fidel Castro. Digamos que eso era lo que vendía él en su discurso, la lucha por su pueblo. Él desde el inicio nunca dijo, bueno, nunca no, al principio cuando estaba en Sierra Maestra tratando de lograr la revolución cubana, él decía que no era comunista. Entonces digamos que no permeaba tanto esas ideologías al inicio, pero sí mostraba ese afán de defender a su pueblo y de salvarlo de este dominio estadounidense, de sacarlo y de darle todo prácticamente al pueblo. Recordemos que bueno, la revolución cubana o el mandato de Fidel tuvo muchas contradicciones, y hay muchas personas que lo odian, hay muchas personas que lo aman, pero el mandato de Fidel Castro fue el mejor en cuanto a salud y en cuanto a educación. Entonces él siempre se preocupó mucho por los pobres, por las personas humildes, y esto era lo que él quería mostrarle al pueblo para que creyera en él, en sus discursos, teniendo en cuenta que también hablaba de todo lo que había hecho Estados Unidos, y entonces esto daba un plus a todo lo que tenía que ver con el discurso que él daba revolucionario. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos.